La historia del universo y la Tierra, claro, desde el punto de vista geológico y biológico, eh, nos indica el recorrido pues, de la materia viva. Se presume que la Tierra se habrá originado hace 4.600 millones de años y que su atmósfera primitiva contenía probablemente agua, metano, amoníaco, hidrógeno y un escaso porcentaje de CO2. Con el tiempo, tanto el hidrógeno como el amoníaco y el metano se fueron perdiendo, de tal modo que la atmósfera se hizo cada vez menos reductora. Una serie de eventos, como son los cambios tectónicos, como son los cambios de la temperatura, ¿no? Condujo a la formación de grandes moléculas que posteriormente dieron lugar a los primeros seres vivos. Claro está, otro factor importante es la fotosíntesis, proceso por el cual las plantas verdes convirtieron la energía solar en energía química. Muy bien, por eso que se habla de una evolución química, muy bien, de compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos y de una evolución biológica que se estableció como consecuencia lógica de una serie de procesos en los seres vivos. Muy bien. A pesar de una serie de interrogantes, el problema del origen de la vida siempre ha sido motivo de diversas teorías. A continuación se va a proponer cuáles son estas teorías que intentan explicar el origen de los seres vivos. Una primera teoría, ¿no? Propuesta por el famoso Aristóteles, es la teoría sobre el origen de la vida. Perdón, es la teoría de la generación espontánea, o también conocida como la abiogénesis. Esta se fundamenta en la idea de que la vida surge de la materia inanimada o que surge de sustancias en putrefacción, como por ejemplo las lombrices de lodo, los gusanos de la carne putrefacta, los ratones de desechos variados, los insectos a partir de tejidos animales, etc. Y seguidores a esta teoría existieron, como son el famoso Newton, Harvey, Descartes, Van Helmont, son uno de los tantos que creyeron en esta teoría de la generación espontánea. Claro está que con los años intentaron refutarla. Ya en el siglo XVII, por ejemplo, Francesco Redi demostró que las larvas que parecían surgir de la carne descompuesta no era sino el resultado de huevos que habían sido colocados por moscas. Como estamos viendo en la imagen, ¿no? Hay clara diferencia cuando el frasco se dejaba totalmente abierto o que si se tapaba con corcho o si se dejaba una gamuza encima de este frasco. ¿Bien? Entonces, en el primer caso, las mosquitas, claro, entraban en contacto con la carne, por lo que dejaban huevos y estos huevos luego se transformaban en gusanos. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un frasco totalmente sellado? Los seguidores de esta teoría indicaban que obviamente no se desarrollaba alguna forma viviente porque no se dejaba ingresar el famoso soplo de vida, por lo que no logró Francesco Redi refutar totalmente esta teoría del momento, que era la teoría de la generación espontánea. Pasó un siglo, el siglo XVIII, aparece Spallanzani. Spallanzani, en vez de utilizar trozos de carne, ya Spallanzani encuentra pues que los caldos vegetales y cualquier sustancia orgánica que sea sometida a altas temperaturas en recipientes totalmente sellados nunca iban a desarrollar microbios. Y si este recipiente se abría al aire, claro está que este aire está contaminado. Estos caldos que han sido esterilizados, ¿no? Debido a altas temperaturas,
eventualmente se contaminaban o desarrollaban microorganismos. Pero nuevamente, al estar sellado, obviamente, según los seguidores de la teoría de la generación espontánea, no se permitía el ingreso de el soplo de vida. Es así que en el siglo XIX, ya con el experimento de Louis Pasteur demuestra que los resultados obtenidos anteriormente por los otros investigadores se debía a contaminación por microorganismos, refutando, ¿no?, de manera absoluta el concepto de la generación espontánea con ese experimento. ¿Qué es lo que propone Pasteur? Él, nuevamente, en un frasco, introduce un caldo nutritivo, al cual, con ayuda de calor, deforma el cuello de este frasco, ¿no?, a un cuello curvado, y luego lo somete a altas temperaturas. Lo hierve. Muy bien, cuando este caldo se deja enfriar, y claro está que este cuello en forma de cisne, el cual ha sido generado con ayuda del calor, permite el contacto o el paso del aire. Muy bien. Pero dado que el caldo ha sido esterilizado y que cuando ingrese el aire, la humedad que se haya formado luego de haberse enfriado este frasco, esa humedad atrapa los microbios, no permitiendo que el aire que arrastraba estos microbios lleguen al interior y contaminen el caldo. Por lo tanto, mientras que el frasco se mantenga en posición vertical, el caldo estará sin microbios. Pero basta que este frasco se logre inclinar, basta que entre en contacto con esa curvatura donde se han retenido los microbios del aire, para que este caldo se contamine con los microbios. De esta manera, con este experimento bastante ingenioso, Pasteur pudo refutar absolutamente la teoría de la generación espontánea. Muy bien. Entonces recuerda, hasta aquí Pasteur solamente refutó, mas no explica cómo se origina la vida. Por eso que siguen apareciendo más teorías. Y otra teoría que aparece eventualmente es la teoría de la panspermia. Muy bien. Esta teoría de la panspermia, o también conocida como teoría cosmogónica, sostiene que en el universo existen gérmenes en reposo, que se desarrollan cuando encuentran condiciones propicias. Plantea que esporas bacterianas fueron las que colonizaron la Tierra primitiva. Y una propuesta más para resolver el problema del origen de la vida la presenta pues el famoso Svante Arrhenius. Arrhenius en el año 1908 propone pues con su teoría, ¿no?, que la vida llegó a la Tierra en forma de esporas. Muy bien. O en forma de bacterias provenientes del espacio exterior, que a su vez se desprendieron de un planeta en el cual existía. Pero, ¿sabes? Con el tiempo aparecieron argumentos que se oponían a esta teoría. ¿Cuáles son los principales argumentos que se oponen a esta teoría? Un primer argumento, ¿no? Se tiene conocimiento de que las condiciones del medio interestelar son poco favorables para la supervivencia de cualquier forma viviente. Segundo, además se sabe que cuando un meteorito entra a la atmósfera, se produce una fricción que causa calor y combustión, destruyendo cualquier espora o cualquier bacteria que haya viajado en este meteorito. Y finalmente, tampoco soluciona el problema del origen de la vida, ya que no explica cómo se formó esta en el planeta hipotético del cual se habría desprendido determinada espora o bacteria. Muy bien.
Por esta razón que esta teoría cosmogónica o de la panspermia tampoco se acepta, ¿no? Y aparece una siguiente. Esta otra, ¿no? En el año ya 1923, Oparin propone, ¿no? Esta teoría quimiosintética. Intenta explicar el problema considerando los procesos que implican la evolución química. Y según Oparin, este proceso se llevó a cabo en 3 etapas. En la primera, ciertas moléculas orgánicas predominaban en el mar primitivo. En la segunda, algunas moléculas adquirieron funciones catalíticas para poder resistir los cambios ambientales. Y en la tercera aparece la organización molecular, que implicaba la capacidad de autorregulación de los sistemas vivientes. Un acercamiento a la hipótesis de Oparin fue probada por Millet-Urey 30 años después, en el año 1953, quienes diseñaron un interesante experimento. Diseñaron un aparato que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva. En este aparato consideraron una atmósfera rica en metano, agua, hidrógeno y amoníaco. Y luego sometieron a esta atmósfera a una descarga eléctrica, representando los relámpagos. Como resultado, las sustancias producidas o sintetizadas van a ser aminoácidos. Fueron también el formaldehído, también fue el ácido cético, cianuro de hidrógeno, entre otros, ¿no? Entonces, de esta manera, al poder rescatarse o haber colectado en laboratorio, ¿no? Estos ejemplos de moléculas orgánicas, con esta teoría, se puede corroborar o se pudo corroborar experimentalmente que es posible que partiendo de esas condiciones se pudo haber obtenido las primeras moléculas orgánicas. Y sabemos que con las primeras moléculas orgánicas, partiendo de ello, se dio una evolución química hasta formar, pues, a los primeros seres vivos. ¿Bien? De acuerdo a lo mencionado inicialmente, sabemos que la vida en la Tierra apareció aproximadamente hace unos 3.800 millones de años. Y a partir de ese momento evolucionó para alcanzar el conjunto de formas vivientes, desde las más sencillas hasta los organismos más complejos. Esta diversidad biológica en número se calcula que sobrepasa los 5 millones de especies. Incluye a los miembros de los 5 reinos. Muy bien. Y sabemos que las diversas formas vivientes se van a distribuir en las distintas regiones del mundo. La diversidad biológica estaría pues íntimamente ligada a los procesos evolutivos, ya que se origina a partir del cambio evolutivo que ocurre en las poblaciones. Muy bien. Y recuerda que evolución viene a ser una sucesión gradual y ordenada de cambios continuos. Por lo tanto, si decimos que la diversidad biológica está íntimamente ligada a procesos evolutivos, vamos a hablar, ¿no?, de las teorías acerca de la evolución. Nuevamente, una teoría intenta explicar, en este caso, cómo se dieron estos cambios evolutivos en las poblaciones. Es así que aparecieron varias teorías. Una primera es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Esta teoría fue planteada por Lamarck. En el año 1809, Lamarck, en su libro Filosofía zoológica, sugirió que los eventos en la vida de un organismo pueden permitirle cambios,
Los órganos que se usaban se desarrollarían más que los que no se usaban, ¿no? Y ahí está la hipótesis del uso y desuso de las partes. Así, por lo tanto, desarrolló la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. El ejemplo clásico es el desarrollo del cuello de las jirafas. Luego tenemos la teoría del origen de las especies, con Charles Darwin. 50 años después, Darwin publica el libro sobre el origen de las especies y consideró que los organismos vivientes van a ser el resultado de un proceso de descendencia con modificaciones a partir de especies preexistentes, mediante un cambio gradual a través de un mecanismo llamado selección natural. Este mecanismo fue planteado, ¿no? También por Wallace, y en la teoría de la evolución por selección natural se plantea que las poblaciones tienden a producir más descendientes de los que el ambiente puede mantener, dando lugar a una lucha por la existencia. En esta lucha por la existencia, aquellos con caracteres heredables y que representen las mejores adaptaciones podrán sobrevivir y por ende reproducirse con clara ventaja respecto a aquellos menos adaptados. Las variaciones ventajosas se van a ir acumulando a lo largo del tiempo. Y si de repente una población con estas variaciones quedase aislada reproductivamente hablando, de otra población se podría originar hasta una nueva especie. Continuando con las teorías acerca de la evolución, tenemos ahora, en el año posteriores, tenemos a De Bryce. Este notable científico describe a las mutaciones como variaciones hereditarias, discontinuas, que provocan cambios amplios, fácilmente que van a ser reconocibles. Su material de estudio para De Bryce fueron las plantas del género Oenother. No consideró a la selección natural como la principal causa de la evolución. Y ya más adelante, en el año 1937, Dohansky, en su libro La genética y el origen de las especies, modifica la teoría propuesta por Darwin al incluirle principios genéticos, también conocida como la teoría moderna de la evolución o el neodarwinismo. En su obra, Dohansky afirma que los procesos de selección natural están ligados a la genética de las poblaciones. En esta teoría se define la evolución como el cambio en la estructura genética de una población, es decir, cómo se combinan los alelos de un mismo gen o de genes diferentes en los individuos y las frecuencias de dichas combinaciones. Por eso que esta teoría neodarwinista es la más aceptada hasta el momento, hasta la fecha.
Muy bien, continuando entonces, ¿cómo es que se sabe que ha habido cambios a lo largo del tiempo en las poblaciones? Esas marcas que indican que ha habido cambios son las evidencias. Y vamos a encontrar varias evidencias a favor de la evolución, como es la paleontología, que se refiere al estudio de los fósiles. Basándose en el registro fósil, se puede reconstruir la morfología de un individuo y el ambiente en el que haya vivido, permitiendo luego la comparación con las formas de vida que actualmente existen. Por otro lado, tenemos también la embriología comparada. La embriología comparada es otra evidencia en la cual pues las semejanzas en el desarrollo embrionario de diferentes organismos van a constituir una evidencia en el proceso evolutivo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento los vertebrados poseen una notocorda, que en el adulto es reemplazada por la columna vertebral. La existencia de esta estructura en los vertebrados indica una relación evolutiva entre los diferentes grupos. Por ende, si hay semejanzas en los patrones de desarrollo, mostradas, claro, en etapas tempranas de este desarrollo, estarían pues controladas por genes similares. Y también podrías deducir que los organismos van a descender de una forma ancestral en común. Por otro lado, la anatomía comparada es la fuente más importante de datos a favor de la evolución. Esta ciencia considera las homologías como el patrón de cooperación que permite relacionar y reconstruir la filogenia de los distintos taxones. Muy bien. Recuerda que las estructuras que van a ser similares en diferentes clases de organismos y que sirven para cumplir distintas funciones son denominadas estructuras homólogas. Con respecto a la bioquímica comparada, es otra evidencia y la similitud bioquímica de los seres vivos es uno de los rasgos más notables de la vida, ¿no? Entre los organismos eucariontes, por ejemplo, se hace estudios de ciertos, ¿no? De ciertas moléculas, como es el caso del citocromo C, o de repente hablemos de otra que puede ser la insulina, ¿no? Y probablemente la semejanza más notable es la presencia de ADN y su interacción con el código genético, ¿no? Este conocimiento permite el análisis de los genes, estableciendo el orden de las bases en el ADN. Así se puede confirmar la estrecha relación evolutiva que existe entre los organismos. Esto es, a mayor similitud bioquímica entre los distintos organismos, se considera una relación evolutiva más cercana. En cuanto a la citogenética, tiene como objeto el estudio de la estructura cromosómica. Esta revela diferencias que distinguen a una especie de otra, al igual que las estructuras homólogas. Mientras más relacionadas, sus conjuntos cromosómicos o cariotipos serían más similares. Por ejemplo, los cariotipos del orangután, del gorila, del chimpancé son prácticamente indistinguibles. Finalmente, la biogeografía es la última evidencia que vamos a mencionar a continuación y se encarga del estudio de los patrones de distribución geográfica de los organismos vivos, considerando la evolución de las distintas áreas geográficas y la de su diversidad biológica.
Muy bien. Asimismo, existen mecanismos de la evolución, como es, por ejemplo, la microevolución, la macroevolución, la especiación. Por ejemplo, cuando nos referimos a la microevolución, se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies. eh, Parecidas, próximas entre ellas, pero distintas. Ejemplo, los pinzones de las Islas Galápagos. Por otro lado, una macroevolución, el término macroevolución se refiere a las relaciones entre todos los seres vivos con la aparición y desaparición de grandes grupos. Los fósiles van a ser fundamentales para encajar todo este gran rompecabezas. Y en cuanto a la especiación, vendría a ser un proceso mediante el cual evolucionan nuevas especies a partir de especies ancestrales. Este proceso ocurre por la oportunidad que tienen las poblaciones de adaptarse de acuerdo a los cambios ambientales. Y de esta manera las variaciones pueden ser heredables entre los miembros de una población. Algo que precisar es que para que haya especiación, necesariamente los miembros de un grupo que se separen deben sufrir primero un aislamiento geográfico, esto es, por la aparición de alguna barrera física que no permite el contacto entre las poblaciones que han quedado separadas. Luego ocurre un aislamiento reproductivo y como consecuencia, al no poder tener contacto y reproducirse entre ellos, aparearse, poco a poco los genes se van a hacer incompatibles, llegando a ser un aislamiento genético. Las evidencias y los cálculos consideran que desde que apareció la vida en la Tierra, habrán existido entre unas 1.500 hasta unas 15.000 millones de especies. La mayoría de ellas ya se han extinguido, o sea, se estima que el 99% de las especies que han vivido en la actualidad ya no estarían, ya no existen. Es importante mencionar que las especies no aparecen ni se extinguen a un ritmo fijo, pues en la historia de la Tierra han aparecido repentinamente nuevos organismos. En otros tiempos, muchas especies o grupos completos de especies relacionados han desaparecido rápidamente. Muy bien. Y es que en la historia de la Tierra han ocurrido hasta 5 extinciones masivas. Entre los periodos más importantes, como estamos viendo en la imagen, son el Pérmico y el Cretácico. Una extinción en masa implica una desaparición súbita de muchas especies en un periodo corto de tiempo y que muchas veces
viene a ser seguida por un periodo de radiación adaptativa, que es una evolución rápida de muchas especies nuevas, usualmente en poco tiempo, en pocos millones de años. Muy bien. En el año 1871, Darwin publica su libro El origen del hombre, libro en el que abordó la evolución humana, planteando la hipótesis de que el hombre y el simio comparten un ancestro común, basándose, claro, en estudios de morfología y patrones de conducta comparadas. A más de 130 años de esta publicación, las evidencias fósiles sobre el origen del ser humano consiste principalmente en algunos dientes, fragmentos de huesos, siendo raros los fósiles completos, de cráneos y huesos. Sin embargo, los investigadores han realizado en las últimas décadas eh, varios estudios que han permitido, pues, inferir no solamente la estructura, sino también los hábitos de los seres humanos primitivos. Sucede que los mamíferos evolucionan de un tronco de reptiles primitivos muy semejantes a los mamíferos en el periodo Triásico. Muy bien. Y estos mamíferos primitivos tenían el tamaño de un ratón, del cual luego se ramifican en tres linajes principales. Estos tres linajes son a continuación el linaje de los monotremas, el linaje de los marsupiales y el de los placentarios. En el linaje de los monotremas se encuentra el actual ornitorrinco, ¿no? Ovíparos que nutren, que se van a nutrir con leche a la progenie luego del nacimiento. Luego tenemos a los marsupiales, que son vivíparos, que sus crías nacen diminutas y crecen en una bolsa llamada marsupio. Y luego tenemos los placentarios, ¿no? Los placentarios, donde están la mayoría de los mamíferos actuales, llamados así porque hay una conexión nutritiva entre el útero y el embrión a través de la placenta. Luego del final de la extinción cretácica, esto es
en el periodo en el cual los dinosaurios fueron eliminados, los mamíferos, como uno de los grupos sobrevivientes, experimentaron una explosiva radiación adaptativa. Esto es en la era cenozoica. Y entre los placentarios, esta radiación originó a los carnívoros, a los ungulados, a los roedores y a los primates. Los mayores órdenes de los mamíferos se desarrollaron en este periodo, incluyendo el orden de los primates, al cual nosotros los seres humanos pertenecemos, ya que nosotros somos mamíferos, placentarios y miembro del orden de los primates. Es así que la evolución de los primates comienza cuando las primitivas musarañas se adaptan a la vida arbórica. Es así que muchas etapas de la evolución de los primates van a ser evidentes, no solamente en los dientes y mandíbulas, ¿no? Primero va a haber un cambio en la geometría de la mandíbula, se reduce el hocico a una cara más plana. Segundo, hay un cambio en el número y distribución de los dientes. Y tercero, nuestra dieta cambia, ¿no? Para poder añadir, eh, además de frutas y vegetales, se añade la carne. Es así que luego de más de 10 años de excavaciones en el desierto de Yura, esto es en la República de Chad, ubicado en África, una misión franco-chadiana descubre en el año 2001 un cráneo prácticamente completo de lo que puede considerarse el registro más antiguo de la familia humana, ya que su antigüedad ronda aproximadamente entre los 6 a 7 millones de años. Este fósil se atribuye a un homínido, ¿no? Cuyo apodo es Tumei, que significa, pues, esperanza de vida. Se piensa que se origina en el crucial intervalo en el cual el linaje que lleva a los humanos actuales diverge del que lleva a los chimpancés. Este fósil pertenece a un nuevo género y especie homínida, cuyo nombre científico es Sahelanthropus chadensis, también conocido como Tumei. ¿Muy bien? Cuando hablamos de los homínidos, recuerda que los homínidos o la familia homínide incluye a la especie humana actual y a sus ancestros. Según la paleantropología, se ha establecido que la evolución de los homínidos, esto es, desde la separación de los monos superiores y la especie humana, solo se reconocen los principales géneros, el género Australopithecus y el género Homo. Muy bien. Los primeros homínidos probablemente aparecieron en lo que hoy en día es África del Este. Entre los fósiles más antiguos que los biólogos aceptan como verdaderos homínidos, ¿no? Se encuentran en Tanzania, Etiopía, y acá vamos a encontrar varias especies del género Australopithecus, como es el caso de Australopithecus afarensis. Muy bien. Afarensis, ¿no? El esqueleto más completo de Afarensis que se haya encontrado corresponde al apodo de Lucy. Lucy era una hembra de aproximadamente 20 años cuando fallece. Sus dientes y mandíbulas eran más de forma antropoide que humana y su cerebro era pequeño. Sin embargo, una característica que separaba de los primates primitivos es que Lucy ya era bípeda.
El siguiente género homínide fue el género Homo, el género al cual pertenecemos nosotros los seres humanos modernos. Los miembros primitivos de este género tenían el cerebro más grande que los Australopithecus y sus dientes eran más parecidos a los seres humanos modernos. Hay evidencia de que Homo habilis usaba herramientas. Este homínido vivió hace cerca de 2 millones de años, por lo tanto apareció cuando todavía vivía Australopithecus africanos. Los científicos han dado el nombre de Homo erectus a los fósiles de homínides que fluctuaban entre las edades de 1.5 a 0.5 millones de años. Estas especies de esta especie, ¿no? Homo erectus es un homínido encontrado ya fuera de África, ya en China, en Java, se ha encontrado, y el tamaño de su cerebro variaba desde un volumen de 800 a 1300 centímetros cúbicos aproximadamente. Muy bien. Eh, Aquí también hay indicios de que Erectus ya manipulaba lo que era el fuego, ya que se han encontrado restos de hogueras, y el hecho que manipular el fuego ya es un indicativo de que ha habido inteligencia en estos, en esta especie del género Homo. Muy bien. En adición, Homo erectus hacía también hachas de piedra y otras herramientas. Y uno de los esqueletos más completos que se haya encontrado con respecto a Homo erectus viene a ser el niño de Turkana. Este niño tendría pues un aproximado de 10 a 12 años cuando fallece. Ya presentaba una altura de 1,65 m y una capacidad craneal de 880 centímetros cúbicos. Luego tenemos al Homo sapiens neanderthalensis. Ellos ya se extienden desde Europa hacia Asia Central. Hay muchas características en común con los seres humanos modernos. Ellos paraban ya erectos, usaban herramientas sencillas de piedra y ya de acuerdo al ambiente en que vivían, pues es casi seguro que usaban ropa probablemente hecha de pieles de animales. Los neandertales eran también diferentes a los seres humanos de hoy en algunos aspectos. Por ejemplo, el cerebro era un poco más grande que el nuestro, tenían cráneos gruesos con la frente bien baja. Estos seres humanos primitivos principalmente eran cazadores, vivían en cuevas, en familias, y hay evidencia de que ya enterraban a sus muertos. Los neandertales se extinguieron, ¿no? Poco después de la aparición de los seres humanos modernos. Esto es el Homo sapiens sapiens. Y es posible que las dos subespecies hayan coexistido por mucho tiempo. Sin embargo, por alguna razón, los neandertales murieron. Y a medida que desaparecían los neandertales, fueron reemplazados por los hombres de Cro-Magnon. Este grupo de Homo sapiens van a ser muy semejantes físicamente a los seres humanos modernos, el Homo sapiens sapiens. Los cromañones eran cazadores-recolectores y hacían una variedad de herramientas de piedra. En las cuevas donde vivían podían producir obras de arte representando a los animales que cazaban.
El hombre desde épocas muy antiguas expresa la preocupación frente a la gran diversidad de cosas que observa, a los seres vivos que observa que le rodea. En un principio comenzó a observar, diferenciar plantas y animales que despertaban su curiosidad, o que le eran útiles o que eran dañinos. Después les comenzó a poner nombre, los ordenó, los clasificó de acuerdo al desarrollo de las ciencias naturales. Es así que aparece el término llamado taxonomía, una palabra compuesta de origen griego que significa ley o norma de la ordenación. La taxonomía es una ciencia de la clasificación de los seres vivos. Linneo estableció un sistema de clasificación y una nomenclatura universal, así como descripciones concisas. Una de las razones para clasificar a los seres vivos es el deseo de ordenar, de organizar. Y esta ordenación sistemática condujo a la clasificación de los seres vivos en distintas categorías o taxa. ¿Y cuáles son esas esas principales categorías? Son las que se muestran a continuación, siendo la máxima categoría hasta el día de hoy, ¿no? Posterior al siglo XX, el dominio es una nueva categoría que está por encima del reino. Recuerda que la especie es la unidad fundamental de la clasificación y constituye un grupo de organismos similares con estructura y función idéntica, que en la naturaleza solo se reproducen entre sí y tienen un ancestro en común. Luego las especies se agrupan en género. Los géneros relacionados entre sí luego se agrupan en familia. Las familias se agrupan en orden, las órdenes en clase. Las clases se agrupan en divisiones o fila y estos en reino. ¿Bien? Entonces te das cuenta que hay un carácter jerárquico del sistema taxonómico en el que cada una de estas categorías superiores incluye varias categorías del mismo o del orden inmediato inferior. Muy bien. Y los nombres científicos, establecidos también por Linneo, se basan en una nomenclatura binaria para el género y la especie, utilizándose palabras de origen latín. Esto tiene como finalizar reconocer en cualquier parte del mundo una determinada especie, ya que cada idioma tiene sus propios nombres para las especies de plantas y animales. Por ejemplo, el ave nacional, el gallito de las rocas, tiene como nombre científico Rupícula peruviana, y la flor nacional, la flor de Cantuta, Cantua buxifolia, ¿no? Entonces, esto es con respecto a los nombres científicos, que lo tenemos por aquí. Recuerda que si se escribe a mano, se puede escribir pues en cursiva. Recuerda que el nombre científico es una nomenclatura binaria que incluye el género y la especie. Bien, ahí está plasmado el nombre científico del ser humano. Recuerda que la clasificación de los seres vivos está basada en relaciones evolutivas. Es una de las diversas maneras en que los seres vivos pueden ser realmente clasificados. Y esta es la que actualmente está mejor aceptada, ¿no? La que tiene mayor aceptación en base a relaciones evolutivas. Es así que en base a estudios de filogenia, estudios bioquímicos, se ha considerado, como te decía, una nueva categoría que es el dominio, que es superior al reino. Según Gus, en el año 90, propone la existencia de tres dominios. ¿Cuáles son esos tres dominios? Ahí lo tenemos representado. El dominio arqueobacteria, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Como estamos viendo, cada dominio tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, las arqueobacterias incluyen a procariontas que viven en ambientes extremos. Muy bien. Pero, a diferencia del dominio bacteria,
a nivel de su membrana lipídica encontramos enlaces éster. En cambio, en las arqueobacterias hay enlaces de tipo éter. Las arqueobacterias carecen de peptidoglucano, las bacterias presentan peptidoglucano. Ahora, otra diferencia con respecto a estas con el dominio eucaria es que los integrantes del dominio eucaria ya son células con núcleo, son eucariontes. Van a presentar organelas, van a presentar membrana nuclear y los enlaces serán enlaces éster no ramificados. Carecen de peptidoglucano. Muy bien. Entonces, esto es con respecto a los dominios que fue propuesto en los años 90 por Gauss. Muy bien. En este momento se está haciendo un breve repaso, ¿no? Si hubiese alguna duda en particular, consulta, no solamente de esta semana, de repente semanas previas, por favor agradeceré que a través del chat vayan colgando sus dudas y consultas para poder ayudarles. Muy bien. Estaré atenta entonces si hay alguna duda en particular. Muy bien, entonces la pregunta 10 de esta semana, ¿cierto? Vamos a ver. Muy bien, esa pregunta corresponde a las evidencias de la evolución que justamente está por aquí. A ver, ahí está. Recuerda que las evidencias de la evolución son varias, una de ellas es la paleontología, tenemos también la embriología comparada y también tenemos la anatomía comparada. Y justamente los órganos homólogos corresponde a esta evidencia que es la anatomía comparada. Muy bien. Entonces, cuando se habla de la anatomía comparada, se habla de órganos o estructuras homólogas y también análogas.
¿no? Como lo mostramos a continuación. Cuando nos referimos a una estructura homóloga, estamos viendo que una estructura homóloga tiene la misma estructura. Esto es, por ejemplo, si hablamos de la aleta de un delfín y el ala, no sé, de un murciélago, estamos viendo la misma estructura de huesos, o sea, los mismos huesos, el mismo patrón óseo. Muy bien, pero la función es diferente. Al delfín, esa aleta le sirve para nadar y al murciélago para volar. Esas son estructuras homólogas. Tienen la misma estructura o el plan, pero diferente función. En cambio, un órgano análogo es lo contrario. Muy bien. Entonces, dicho esto, te dice, ¿no? Señala la alternativa que contenga órganos homólogos. Esto es, decimos que tengan de repente huesos en la misma disposición, hay una misma relación anatómica, el mismo origen, ¿no? Que indicaría que exista un ancestro común. Muy bien, pero claro, ya la función es diferente. ¿Listo? Entonces, dicho esto, en la pregunta número 10 hay que buscar ese par de estructuras que tengan la misma conformación o patrón, pero que cumpla una función diferente. Muy bien. Entonces te dice por acá un órgano, un par de órganos homólogos, la pata de un topo, la pata de un insecto. Ahí cumplen la misma función, ya que son patas. El ala de un murciélago, ala de una mariposa, ambos les sirve para volar. La pata anterior de un grillo topo y un ácaro, ¿no? Simplemente te hablan no de la pata. Ahí estamos viendo que son estructuras que pueden cumplir casi la misma función. La idea es buscar estructuras que cumplan función diferente y que su estructura sea muy similar. El apéndice humano, el buche de un ave, sirve para almacenar, misma función. Entonces aquí la clave estaría en la A, porque la aleta del delfín como la extremidad anterior de un caballo estarían formados por huesos en una disposición similar, lo que indicaría que en dichos organismos existiría un ancestro en común, pero claro, la función es diferente, ¿cierto? Por eso que la 10, la clave está en la A. Muy bien, entonces la clave de la 10 estaría aquí. Muy bien, ¿listo? ¿Alguna duda adicional? Chicos, recuerden, a medida que vayan ingresando, las dudas y consultas se van colocando en el chat y yo voy a ir desarrollando. Muy bien, Geraldine. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Todo quedó claro? Muy bien. Si hubiese alguna otra consulta adicional, aquí atenta estaré. Muy bien. Muy bien. En esta semana 13, la pregunta, la 14, a ver, la pregunta 14. Mm, Ya, en la pregunta 14 hay una modificación. A ver, en la 14 hay una modificación que debes considerar. A ver, te lo digo en un momento. A ver, vamos a buscar la 14. La pregunta 14. Acá está. Te dice, ¿no? A ver,
Clases. Ya, acá debe decir, en vez de clases, debe decir familias. Familias. Acá hay que borrar y poner familias. Acá debe poner se debe poner familias taxonómicas para que haya una respuesta. Entonces, en base a eso, ¿cuál sería la respuesta? En base a ese cambio, recuerda que los seres vivos con características comunes se pueden agrupar, ¿no? Muy bien, entonces si son familias taxonómicas, entonces la clave sería orden, ¿cierto? La clave sería C, orden. Muy bien. Entonces tienes que hacer esa modificación. En lugar de clase, poner familia. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Muy bien, entonces, a ver, vamos avanzando por acá. Esta separata de la semana 13, ¿no? Va a complementar bastante bien lo explicado, ¿no? En la teoría. Les presento, sí, bastante rápido el contenido de este material de esta semana, de acuerdo también a lo que les he proporcionado en el resumen que he brindado el día de hoy, ¿no? Recuerda que para poder explicar cómo se originó la vida en la Tierra, se plantean o se plantearon varias teorías. Comenzó con la teoría de la generación espontánea, luego aparece la teoría eh, de la panspermia, ¿no? Y luego aparece la teoría quimiosintética, que es la más aceptada hasta el momento. ¿Listo? Luego, ante la existencia de una gran diversidad biológica, ¿cómo es que esta diversidad biológica estaría ligada a los procesos evolutivos? Para poder entender bien, se habla de esta evolución como una serie de cambios que se van a dar en un periodo de tiempo en la población. Entonces, ¿cómo se dan estos cambios? Acá aparecen nuevamente teorías que tratan de explicar cómo ocurre esta evolución. Así apareció Lamarck, Darwin, de Bryce y finalmente Dohansky, que fusiona de alguna manera las ideas de Darwin y las ideas de Bryce, ¿no? Consolidándose la teoría moderna de la evolución, que es la más aceptada hasta el momento. Muy bien. Y acá está justamente las ideas de Lamarck, las ideas de Darwin, de Bryce y finalmente Dohansky. También conocida esta teoría moderna de la evolución como el neodarwinismo, que es la más aceptada hasta la fecha. Luego está justamente las evidencias, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias de la evolución? O sea,
¿Qué te indica? ¿Cómo sabes tú que ha habido evolución? Pues existen estas evidencias como son la paleontología, como es la anatomía comparada, la embriología comparada, la citogenética, entre otras. ¿Y qué mecanismos existen? La selección natural, la mutación, la migración, ¿no? Esos son los mecanismos de la evolución. Y finalmente, para que haya especiación, o mejor dicho, la generación de alguna especie, tiene que ocurrir de manera secuencial y en este orden. Primero, un aislamiento geográfico, luego uno reproductivo y finalmente uno genético, para así decir que se formaron nuevas especies. Y recuerda que los patrones de la evolución, recuerda que en una población mm, puede ocurrir pues una extinción en masa y una radiación adaptativa. Una extinción en masa es cuando es la desaparición súbita de muchas especies, que generalmente viene seguido de un periodo de radiación adaptativa donde evolucionan nuevas especies. Muy bien. Entonces, aquí está el material representado, aquí las evidencias, ¿no? Que complementan bastante lo aprendido en la teoría. Muy bien, algunas imágenes que ayudan bastante a complementar. Y finalmente aquí tenemos, ¿no? El otro tema que corresponde, ¿no? A los patrones evolutivos, la extinción en masa, la radiación adaptativa. Y también se habló en esta semana 13 acerca del origen y la evolución de la especie humana. Muy bien, de dónde nosotros nos originamos. Recuerda que los mamíferos antiguos divergieron en tres linajes. Muy bien, acá está toda la información. Muy bien, recuerden que a medida que vayamos ingresando, si tienen alguna duda o consulta, pueden ir indicándolo a través del chat para poder ayudarles. Muy bien, entonces este material de esta semana hay que repasarlo, complementarlo con la teoría que se te ha dado tanto en clases virtuales como presenciales. Muy bien, acá está justamente la familia homínide incluye a dos géneros, el género Australopithecus y el género Homo. Muy bien, listo. Acá está el detalle de cada uno. Por ejemplo, se sabe que el homínido más antiguo que se conoce en la familia homínide corresponde a Tumei, o también conocido como Sahelanthropus densis. Muy bien. Hay que repasar bastante esta información, chicos, que se encuentra en su separata. Recuerda que el descubrimiento de Tumei fue en la República de Chad. Recuerda que el término Tumei significa esperanza de vida de acuerdo al idioma de esa zona de la República de Chad. Muy bien, tenemos a Orrorintugenensis, una especie de homínido que fue encontrado pues en la localidad de Tugen. Muy bien. Fue dado a conocer en el año 2001. Su talla era muy similar al de un chimpancé y debido a sus características, esta especie junto a Sahelanthropus chadensis está en directa competencia por el título del último ancestro común entre el chimpancé y los humanos. La pregunta número 15. Sí, claro, la pregunta número 15. Muy bien, recuerda que la pregunta número 14 hay una modificación, igual lo recalco para quienes acaban de ingresar. La pregunta número 14, si saben que hay una modificación, ¿cierto? Muy bien. Igual no está de más volver a recalcar esa modificación de la pregunta número 14. Recuerda que en vez de clases se coloca familias. Muy bien. Listo. La pregunta número 15 te dice, a ver, eh, supongamos que unos investigadores de la NASA hayan hallado en una región de altas temperaturas en Marte unas células que carezcan de péptido glucano. Según Gus, ¿a qué dominio pertenece y a qué tipo de célula sería o pertenecería? Recuerda que ya con los estudios de relaciones
evolutivas, a partir de los años 90, Gus establece una categoría taxonómica por encima del reino, ¿verdad? Esta categoría taxonómica por encima del reino se llama dominio. Y acá están los tres dominios que propone Gus. El dominio arqueobacteria, bacteria eucaria. Muy bien. Entonces, si han hallado, ¿no?, en una región de altas temperaturas en Marte, decimos que este dominio es el dominio, ¿cuál? Sería eucaria, bacteria o arqueobacteria. Recuerda que en el dominio arqueobacteria o arquea se incluyen todas esas bacterias que vivían en ambientes extremos, ¿te acuerdas? Las termoacidófilas, las metanógenas, las halófilas, todas aquellas que viven en condiciones extremas, tal cual lo indica el enunciado, ¿no? Es un organismo que vive a altas temperaturas, pero que carece de peptidoglucano, claro, es algo típico de esta arqueobacteria. Muy bien, ¿qué tipo de célula sería? ¿Sería procarionta o eucarionta? ¿No? Entonces, la clave ahí sería la E. Muy bien. Pertenece al dominio arquea y el tipo de célula que presentaría sería procariota, porque se refiere a estas bacterias que viven en ambientes extremos. Muy bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, profesora, gracias. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta adicional? Estaré atenta si hay alguna otra duda. Muy bien, mientras vamos esperando algunas consultas más, vamos desarrollando en los ejercicios de clase. El número 1 te dice, un científico en el siglo XVII aún impartía el pensamiento de Aristóteles, entregando inclusive una receta en la que sugería colocar ropa sucia, granos para generar ratones. De acuerdo a lo descrito, el científico seguidor de qué teoría sería la clave, estaría en la C, abiogénesis, o también conocida de la generación espontánea. Pregunta número 2. Spallanzani calentó un cultivo que dejó en un recipiente, el cual lo selló con un tapón de corcho, lo cual permitió evidenciar que a partir de dicho cultivo no se formaban microorganismos. Si Spallanzani hubiera encontrado microorganismos, ¿a qué conclusión habría llegado?
habría llegado a qué conclusión. Ay, a ver, disculpen aquí. Acá está. A ver, Spallanzani sabemos que logró demostrar que no existía la generación espontánea. Sin embargo, si en su experimento hubiera hallado seres vivos, lo más probable es que hubiese confirmado lo planteado por Aristóteles. Muy bien. Entonces sería la D de dado. 2D de dado. Bien. Siguiente. Te dice, aunque se hayan detectado moléculas predecesoras de las moléculas orgánicas en nebulosas y asteroides, la teoría cosmogónica tiene opositores que se fundamentan, ¿no? Tiene argumentos en contra. Uno de ellos hace énfasis en que el espacio exterior no es favorable para la vida por falta de oxígeno, radiación, entre otros. O sea, porque el espacio no es un ambiente favorable para el desarrollo de la vida. Por eso que la clave ahí sería la C. Muy bien. Luego te dice, si usted realiza un experimento eh, donde utiliza unas cuantas moléculas orgánicas y como fuente de energía utiliza electrodos, obteniendo como resultado la formación de estructuras orgánicas complejas, ¿qué teoría estaría comprobando? Sería justamente la teoría quimiosintética, ¿no? Entonces, el texto está describiendo lo que Oparín planteó para explicar cómo se habría originado la vida en el planeta Tierra a través de la teoría de la quimiosíntesis o quimiosintética. Siguiente pregunta, la pregunta número 5 te dice, si los científicos Stanley, Miller y Urey durante su experimento no hubiesen logrado obtener moléculas orgánicas, se podría afirmar, ¿no? Se podría afirmar que la teoría de Oparín estaba errada. Por lo tanto, ahí la clave hubiera sido la de heredad. En la pregunta número 6 te dice, durante la era mesozoica, la Pangea se dividió en los continentes que conocemos hoy, debido pues a la deriva continental. Esta separación geográfica resultó en el aislamiento de poblaciones. A lo largo de millones de años, estas poblaciones se adaptan a sus entornos locales, desarrollando características propias y particulares. ¿Qué proceso evolutivo describe este escenario? Este proceso evolutivo es la especiación. Recuerda que la separación geográfica de las poblaciones debido a la fragmentación de la Pangea condujo a la divergencia genética y eventualmente a la formación de nuevas especies a lo largo del tiempo. Por eso que la clave de las 6 está en la de dado. Muy bien. El sábado 26 de abril del 86, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, ocurrió un accidente en Chernobyl. Si por dicho accidente ciertos organismos entre plantas y animales que vivían en zonas aledañas hubiesen desarrollado cambios abruptos y marcados, podríamos decir que lo descrito se corresponde con la teoría
con la teoría mutacionista, ¿no? O también llamada evolución saltacionista, que señala que la evolución no necesariamente ocurre en millones de años, ya que los cambios pueden ser rápidos gracias a las mutaciones. Entonces la clave ahí sería la D de dado. Muy bien, luego la pregunta número 8 te dice, si en un congreso cierto grupo de estudiantes defiende que los seres vivos evolucionan gradualmente y que los cambios que presentan en millones de años son producto de la fuerza que ejerce la naturaleza sobre ellos, dichos estudiantes estarían defendiendo las ideas de, sería Wallace, al igual que Darwin, sostuvo que la naturaleza es la fuerza impulsadora de la evolución. Por lo tanto, la clave de la 8 estaría en la B de bueno. Muy bien. En la 9, ¿qué te dice? Te dice que los reptiles y las aves presentan una membrana a nivel del ojo que cumplen funciones de protección. Sin embargo, en los seres humanos dicha membrana no tiene función alguna. En el caso de los seres humanos, dicha característica corresponde a qué? Correspondería a los órganos rudimentarios que siguen estando presentes en el organismo, pero que ya no cumplen una función en específica. Por lo tanto, la clave de la 9 estaría en la B de bueno. Muy bien. En la siguiente, la 10, te dice, señale la alternativa que presenta órganos homólogos. Recuerda que los órganos homólogos son aquellas estructuras que tienen un mismo patrón, sea una disposición similar, una misma relación anatómica o el mismo origen, pero que cumple una función diferente. Entonces, estos son los órganos homólogos. Misma estructura, diferente función. Entonces, la alternativa que corresponde a esa indicación estaría en la A. Por lo tanto, la clave de la 10 está en la A. Sería la aleta del delfín y la extremidad anterior de un caballo. Te dice, hace millones de años aparecieron los homínidos con la capacidad de cazar y enterrar a sus muertos, el cual habitó en Europa, Oriente Próximo, Asia Central, hasta hace unos 40.000 años antes del presente, por lo que llegaron a coexistir con los humanos modernos. El texto hace referencia a quiénes. El texto hace referencia al Homo neanderthalensis, que se caracterizó por la práctica de enterrar a sus muertos, lo que sugiere cierto nivel de conciencia simbólica y ritual. 11 de enano. 12. Te dice, los registros fósiles indican que existió en la historia de la humanidad un homínido capaz de salir de África y migrar hacia Europa y Asia. El texto hace referencia al Homo erectus, que descubrió el fuego y como consecuencia de ello fue el primero en salir de África hacia otros continentes. Luego viene la 13. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al nombre científico correctamente escrito? Recuerda que el nombre científico presenta dos vocablos escritos en latín. Se escribe en cursiva y solo la inicial del género se denota en mayúscula, el resto en minúscula. Si se subraya, debe estar por separado y no continuo. Por lo tanto, la clave que corresponde a la manera correcta de escribir el nombre científico estaría en la D de dado. Muy bien, a 13 D de dado. Muy bien, recuerda que en la 14 había una modificación. En vez de colocar clase, se coloca familia y por eso que la 14 la clave está en la C. Orden. Y la 15, como ya lo he explicado hace un momento, la clave está en la E de nada. Bien. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Todo está claro?
Muy bien, si no hay más consultas, me despido. Hasta luego.